Entonces, en esta idea de las distintas teorías de para qué sirve la pena, bueno, están estas dos que vimos, la de la reeducación, que no funciona. Más allá, le podemos poner la mejor voluntad, todos los psicólogos, no funciona. La idea de que le vamos a meter miedo a la gente y por eso no va a cometer delitos, lo cual, insisto, además de los problemas éticos que tiene, además de tener 200 años de no funcionar, además es no conocer la vida de la gente. O sea, yo no cometo homicidios, no porque tenga miedo de ir preso. Yo no cometo homicidios porque no me gusta matar gente. Yo no salgo a robar, no, digamos, porque puedo vivir de otra manera y no me gusta robar a la gente. Digo, o sea, las razones por las cuales uno no delinque no es el miedo al robo, ¿no? Después están otras teorías, las teorías positivas, que creen que castigar a los malos refuerza en los buenos el valor de la ley y sus ganas de seguir portándose bien, porque ven que hay justicia y que a los malos los castigan. Claro. Pero en la práctica ninguna de todas esas teorías se puede comprobar que hayan funcionado a lo largo de estos 200 años, que funcionen completamente. Entonces, no sabemos muy bien para qué sirve la pena. Zaffaroni dice, por eso hace una teoría agnóstica, él dice, no sé para qué sirve la pena. Lo que dice es, la pena está. La pena forma parte del mundo capitalista. Y produce algo. Y produce cosas. No podemos decir que... Yo creo que ahí Zaffaroni sale de una manera elegante para no tener que involucrarse. Dice, eso no es cuestión del derecho, lo tendrán que estudiar otras ramas de la ciencia, la sociología, la filosofía, la antropología. No le toca al derecho. Yo creo que sabemos para qué sirve la pena. Lo que pasa es que es éticamente impronunciable. La pena sirve para el control social. Sí. Para lo único que sirve de verdad la pena, nosotros tomamos en cuenta una cosa... Zaffaroni habla mucho de los muertos que generan los procesos penales. Es así. Si nosotros pensamos lo siguiente, no en la Argentina, a nivel mundial, de cada 100 delitos que se cometen, más o menos 3 llegan a juicio y más o menos 1 llega a condena, ¿no? Entonces, cuando castigamos a alguien, no lo estamos castigando por lo que hizo, porque hay 99 que hicieron lo mismo y no los castigamos. Claro. O sea que no es por lo que hizo. ¿Por qué lo castigamos? Porque lo atrapamos. Porque lo agarraron. Por eso lo castigamos, por ser el tonto, por ser el que logramos atrapar. Entonces, ¿para qué sirve eso? Si de 99 tipos que hacen algo y nadie lo castiga, a uno lo castigamos. ¿Qué utilidad tiene para la sociedad? Muy poca o ninguna. Sí. ¿Y para qué sirve? Sirve porque castigar a este tipo a mí me da la excusa que me justifica, por ejemplo, tener un despliegue de fuerzas policiales en todo el territorio para controlar que, cuidado, y puede haber gente que cometa delitos. Y si comete delitos, debería haber un policía que lo arreste y se lo lleve preso para que 1 de cada 100 sea castigado. Entonces, ¿cuántas bombas en aviones han puesto a lo largo de la historia de la humanidad? La verdad que no las tengo contadas, pero no deben llegar a las 100, ¿no? Sin embargo, tenemos todos los aeropuertos del mundo militarizados y a todos nos palpan de armas, nos revisan el pasaporte, nos preguntan de dónde vamos y a dónde venimos. Los estados del mundo nos controlan porque quizás, tal vez, alguna vez alguien ponga una bomba. Digo, ese es para eso sirve la pena. Entonces, en ese camino, la pena no es la pena, sino la acción de las fuerzas de seguridad, las que van generando un control social asfixiante. Y un control social que en determinados momentos de la historia política de la humanidad se basa en genocidios. Si nosotros miramos el siglo XX, es el siglo de los genocidios. Cuando nosotros nos ponemos a discutir en derecho penal, ¿quién es el criminal más grande? El criminal más grande son los estados. Nadie en la historia de la humanidad ha matado tanto como los estados modernos. En la Argentina de hoy, pero en cualquier país del mundo, hoy, no vas a encontrar ninguna organización que sea responsable de más muertes que sus fuerzas de seguridad por año. Vos contás los muertos, no hay ninguna banda de delincuentes que haya matado tanta gente como la policía. Entonces, ¿nosotros qué queremos? ¿Prevenir muertes o queremos prevenir las muertes de algunos? Digo, porque esa es la parte que después entra en la discusión. La selectividad. Claro, por ahí la idea de la charla no era ser coyuntural, pero hoy estamos discutiendo la doctrina Chocobar. Pero viene perfecto porque ejemplifica, es un ejemplo. La doctrina Chocobar tiene un problema básico ético y moral, ¿no? Hay una persona que está tratando de escapar, que corre, que ya no amenaza a nadie, que puede haber amenazado, que puede haber lastimado, que puede haber dañado, que puede ser, según nuestras leyes, merecedora de castigo. No vamos a discutir eso, pero que en este momento lo que está tratando es de alejarse de un peligro
y es asesinado por la espalda. Entonces, eso tiene una cantidad de problemas ya éticos, morales y demás. Pero cuando la señora ministra de Seguridad de la Nación y el presidente de la Nación dicen, este hombre que mata por la espalda a alguien que no es un riesgo ni para él ni para terceros, es un héroe. Es un héroe. Sí, lo entronan en un marco de aceptación, es la labor cumplida. Y cuando la señora ministra de Seguridad dice vamos a establecer una doctrina Chocobar, vamos a cambiar las leyes para que no sea discutible el accionar de la policía, de las fuerzas de seguridad, lo que nos está diciendo es, le vamos a proponer a las fuerzas de seguridad que le garantizamos la impunidad sobre cualquier delito que ellos cometan si ellos nos ayudan a combatir el delito. ¿No? Porque es más o menos lo que dicen. No, la policía está atada de manos. La policía no puede combatir el delito porque lo persiguen los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Eso está diciendo, si no tienen impunidad para cometer delitos, ellos no pueden combatir el delito. La verdad que no hace falta haber pasado de 7º grado para darse cuenta que garantizarle a alguien la impunidad para cometer delitos no ayuda a combatir los delitos, sino que en todo caso genera más delitos, los que va a cometer ese que es impune, ¿no? Entonces, si lo que nos preocupa a nosotros es proteger la vida de los ciudadanos y los habitantes de la Argentina, las leyes y los protocolos de uso de la fuerza, el objetivo que tienen es ese. Cuando yo aplaudo a Chocobar, 2 días después tengo una balacera en Corrientes y Paraná que termina con empleados judiciales, con juezas, con transeúntes heridos de bala por una policía a la cual el presidente de la Nación y la ministra de Seguridad le dijeron salgan a disparar que está bien. Y entonces uno entiende por qué en algún momento Rodolfo Walsh escribe la banda El Gatillo Alegre y La Picana. Sí. Porque, digamos, uno termina, cuando uno llega a la conclusión de que hay, primero, cuando uno plantea la seguridad ciudadana en términos de guerra, hay un combate al delito, y llega a la conclusión de que tenemos que organizar grupos armados a los que llamamos policías, policía aeronáutica, gendarmería, ¿no? Son grupos armados que salen a un territorio sin control y con impunidad sobre sus actos, y esta es la única forma de contener el delito. Lo que vamos a construir son grupos que en base al poder de la violencia se van a apropiar de todos nuestros derechos, incluso del derecho a la vida. Claro. Y esto es lo primero que tenemos que contener. La forma de garantizar mi vida es saber que nadie en la sociedad argentina es impune si la toca, ni siquiera la policía. Ni siquiera la policía. ¿No? Sí. Y que la policía efectivamente va a perseguir, va a intentar aprender a quien cometa delito, respetando esos protocolos que tampoco son tan difíciles ni tan complejos. Digo, en lo que pasó en la zona de tribunales el otro día, digo, el protocolo lo que dice es que lo tienen que perseguir con móviles al auto y encerrarlo hasta encontrarlo en unas zonas donde no haya transeúntes alrededor para tratar de abordarlos ahí. Digo, era seguirlos unas cuadras, no era demasiado complicado lo que tenían que hacer para actuar bien y no tener víctimas. Y esa decisión, digamos, de evitar seguir ese protocolo o ese paso, es un poco producto del mensaje que horas antes se dio. Yo creo que no un poco, yo creo que un todo. Exacto. Yo creo que, porque además creo que es un ida y vuelta, una retroalimentación. Claro. Es Maldonado, Rafael Nahuel, es Chocobar, es el tiroteo en la zona de tribunales. Y previo tenemos un antecedente un poquito más que Sir Urson en otros ámbitos. Sir Urson, y todos los que no logran tomar estado público y demás. La campaña nacional contra la violencia institucional y la COREPI son organizaciones, organismos que van llevando, si se quiere, una cuenta terrible de los grados de violencia que tienen las fuerzas policiales en la Argentina. Sí, totalmente. Que nunca pudieron ser controlados totalmente, pero que debemos reconocer tuvieron una etapa donde la bajada de línea política era, señores, esto está mal, señores, lo vamos a perseguir y lo vamos a controlar. Y eso generó otro vínculo de relación entre las fuerzas policiales y la gente.
Nuestras fuerzas policiales, diseñadas por Camps, tienen un vínculo donde ellas se desenvuelven como si fueran fuerzas de ocupación. Tienen un desarrollo territorial donde no son parte de la comunidad que custodian. Son presencia externa que vigila, ¿no? Digamos, había que construir otra forma. Sí. No era que se había logrado, pero se caminaba en otra construcción y ahora lo que hay es una vuelta atrás. Una vuelta atrás que me parece que tiene que ver con un saber de parte del Estado que por otras políticas del Estado se vienen momentos de conflictividad. Momentos de conflictividad que piensan atender con el ejercicio de la violencia por parte del Estado. Sí. Y para eso dicen, yo te garantizo impunidad en la administración del delito, voy a dejar de pensar en policías que vengan a perseguir el delito y voy a pensar en policías que administran el delito y para eso te garantizo impunidad y a cambio de eso vos me vas a dar la fuerza que yo necesito para la represión política y social. Y eso se expresa el 14 de diciembre del año pasado, eso se expresa el 18 de diciembre del año pasado, eso se expresa con que por primera vez en la Argentina, después de décadas de democracia, ya 2 meses y medio de la marcha o 2 meses de la marcha del 14 de diciembre, siguen 6 personas detenidas por haber ido a una movilización, ¿no? Sí. Esta es la función que le está pidiendo el actual Estado a la policía y a cambio de eso salen a proponerle yo te doy impunidad si vos cometés delitos. Claro. No, más palabras. Así es. Llano. Yo creo que un ejemplo claro de esto, por ejemplo, es este chico que estaba circulando transeúnte y lo llevaron preso porque había que llevar gente presa. Sí, en las marchas, Rosano. En las marchas, nosotros desde el Frente de Abogados Populares estamos llevando la defensa de varios de los chicos. Hay una cosa muy fuerte, eso de detenidos al voleo. Estuvo la chica esta que se había golpeado con la moto, se tropieza yendo a su casa, se asusta, se tropieza con la moto Damiana. Que también fue violentamente tratada por la Gendarmería. Fue la verdad que una cosa que tiene que ver con eso, necesitamos detener gente, pero... Tiene que ver con esta... Pero yo siempre digo, de captación de los agentes externos. Uno que tiene, yo al menos que vengo de haber participado activamente en lo que fueron los organismos de derechos humanos y demás, a mí la construcción de la víctima inocente nunca me gustó. A ver, que hayan detenido a Damiana, que hayan detenido a Esteban Rosano, demuestra, es el botón de muestra de que salieron a detener, sin importar qué. Pero yo voy a ser absolutamente sincero. A mí me preocupa mucho más que haya habido una orden y que se haya cumplido la orden de detener a los delegados de SUTEBA que detuvieron en el 18 de diciembre, que de la detención de la víctima inocente, del que no participó. Claro. Porque lo que hay es un sesgo de las fuerzas de seguridad de asumir ya desembosadamente y sin todo ese ocultamiento que nos da la ideología, su función en el control social de la sociedad. Tenemos fuerzas de seguridad para perseguir al distinto, para perseguir al opositor, para perseguir al disruptivo. Esta es la función de la fuerza de seguridad. Quería llegar ahí porque vos sabés que hace poco en Casa Brandon, en Villa Crespo, el CELS presentó un manual que se llama el Manual de la Protesta Social, que es una cronología sobre las distintas protestas del 2015 a la fecha, con toda esta escalada punitiva que hay. Y lo que hacen es justamente analizar, deconstruir esto, cada evento que se hizo público, cómo se inició, por qué se inició, cómo terminó, cómo transcurrió, qué mensajes se enarbolaron ahí. Entonces, es muy interesante que justamente el accionar de la fuerza judicial, ves cómo sube la cantidad de integrantes en esa función de control,
la cantidad de hechos de violencia que son 2 años. Y de repente en 2 años tenés un panorama, una cronología con datos que incrementan. La ciudad de Buenos Aires es un botón de muestra. Nosotros tenemos una ley de seguridad pública muy buena. Muy buena tiene la ley de seguridad pública de la ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿No? No sé. Una ley de seguridad pública que piensa, y sancionada durante el macrismo, Sí. sancionada con mucho debate en el Parlamento. Este legislador especialista en esto. El que trabajó mucho en ella fue Gonzalo Ronova. Después estuvo Saín trabajando, pero Saín no era legislador. Claro. Él aportó mucho, pero yo no lo era escuché legislador. a él, justamente. Pero digo, la ley de seguridad pública de la ciudad de Buenos Aires es muy buena. Sí. Esa ley de seguridad pública piensa una policía de cercanía, de proximidad con el ciudadano. Y, por ejemplo, piensa una policía que separa lo que es la policía de seguridad ciudadana de lo que es la policía de investigaciones. Entonces, el que te tiene que ir a detener porque un juez lo ordena no es el policía que está en la esquina. El policía que está en la esquina está para cuidarte, ¿no? Digo, son roles distintos, piensan policías distintas, piensan una policía que no tiene guardia de infantería, porque no es una policía pensada para la contención de las masas. Las masas no necesitan ser contenidas. Si la gente quiere salir a peticionar ante las autoridades, está ejerciendo un derecho. No tendríamos por qué poner policías a controlar eso. En diciembre pasó eso. ¿No? Sin embargo, transferencia de policías mediante y en la realidad actuación mediante, porque con esa ley, el gobierno de la ciudad, dirigido por Mauricio Macri, con el Fino Palacio como primer jefe de policía y después con otros muchachos de calañas similares. Que ahora piden la solución en el cubrimiento de la AMIA. La absolución, ¿no? Con esa misma ley que preveía todo eso en la ley, ellos armaron una policía que tenía cuerpo de guardia de infantería, que reprimían al borda. Un cuerpo que no está previsto en la ley, que la ley dice que no tiene que tener, que la ley dice que la policía tiene que servir para otra cosa, ¿no? Entonces, hay como, si se quiere, un caerse de las máscaras, un desembozar, y ahí hay algo peligroso. La justicia empieza a valer. Nosotros durante años, en la contención de la violencia institucional, siempre lo que requeríamos era, no hay orden de juez, no hay control del fiscal, no apareció. Bueno, ahora empezaron a aparecer los jueces que ordenan y que ordenan que hagan eso. Entonces vos tenés que en el año 2017, en diciembre del 2017, un juez federal de la Argentina ordena allanar domicilios y secuestrar folletos, literatura y banderías políticas. Y lo pone por escrito el señor juez. Sí. Porque deja de simularse. Y esto, ya directamente, que por un lado uno podría decir, bueno, damos un paso más adelante, va a ser más fácil explicarle a la gente esto que a nosotros nos cuesta tanto porque es contraintuitivo en los salones de clase, explicarle a los chicos, bueno, cuál es la función de verdad de la policía. ¿Por qué? Porque digo, muchas veces alguien te dice, che, pero yo si fuera abogado como sos vos, habría algunos tipos que no podría defender, porque hay algunas cosas. No, y entonces yo lo primero que le digo es, yo creo que puedo defender casi cualquier cosa. No podría defender genocidas, pero por una posición política. Claro. No puedo defender genocidas, porque creo que el derecho es político y porque creo que políticamente no deben ser defendidos, ¿no? Pero si yo hay algo que tengo claro, es que mandar a una persona presa no soluciona nada. No sirve para nada. Para lo único que sirve mandar a una persona presa es para darle más poder a un Estado que utiliza eso para controlar a su población. Entonces, la verdad que a mí la discusión de qué hizo, qué no hizo esta persona, a veces me puede tener muy sin cuidado. Yo puedo seguir defendiendo que no vaya presa porque el hecho de ir preso no es bueno, porque el castigo no repara a la víctima, el castigo no indemniza a la víctima, el castigo no mejora al castigado, el castigo lo único que hace es administrar injusticia. Es, aun cuando está aplicado a alguien que efectivamente cometió algo que dañó a alguien, que son la minoría de los casos, yo te garantizo que si vos ves los expedientes judiciales en la Argentina, Juan le pega a Pedro y arrestan a José. Es así, Juan le pega a Pedro y la policía llega y arresta a José y José se come 2 días en cana. La mayoría de los casos son así. Pero aun cuando lo arrestan a Juan, lo único que van a hacer es aplicarle dolor y trato cruel a alguien porque aplicó trato cruel antes. Entonces, ¿tenemos una administración de justicia? No, lo que administramos son injusticias. Como vos hiciste algo injusto, te lastimo.
y la verdad que eso no beneficia a nadie. Entonces, yo por eso puedo defender, digo siempre, no tengo problemas éticos con mi trabajo de abogado defensor penal, ¿no? Ahora, cuando esto lo empiezan a asumir los jueces, es un tema. Y los jueces se hacen cargo de que ellos están ahí para perseguir al distinto y para el control social, y dicen, no hay más garantía de inviolabilidad del domicilio, vamos a buscar en tu domicilio si tenés libros políticos, si tenés libros políticos te voy a meter preso. Ya está, es la cruz en la pared. Si bien nos ayuda para explicarle a la mayoría de la población, che, te das cuenta que esto es solo para el control social, nos ponen en una zona de riesgo, nos ponen en un retroceso donde la democracia argentina no había llegado desde en sus 30 años. Digo, la prisión de Milagro Sala el 16 de enero del 2016 abrió una nueva era en el derecho en la Argentina. Hay presos políticos en nuestro país. Nosotros podremos estar de acuerdo, podremos estar en contra, nos podrá gustar o no Devido, Vudú, Luis de Lía. Están presos por política, por sus posiciones políticas, no por lo que hicieron o por lo que dejaron de hacer. Están al punto tal, ridículo, por ejemplo, Luis de Lía y Esteche están acusados de traición a la patria por una cosa ininteligible del memorándum con Irán, ¿no? Sin embargo, los tienen incorporados en un programa para detenidos por corrupción. Porque eso les permite ponerlos en celdas especiales, separarlos, hacer no sé qué. Pero ellos no están imputados por corrupción. Devido está imputado por corrupción. Ellos están imputados por otra cosa. Sin embargo, los tratan como que estuvieran... Entonces, es otra vía administrativa por la que se mantiene alguien ahí. Demuestran con esas cosas que nada importa. Que lo único que importa es amedrentar al otro. Y en casos como estos, el sujeto amedrentado... Claro, el sujeto amedrentado en casos como estos, justamente... es la audiencia política. Claro. El sujeto político-social. El sujeto... Yo lo que te quería llevar era en los casos como de Lía y demás, el sujeto a amedrentar es la oposición política. Hoy tenés, por ejemplo... En los casos como el 14 y 18 de diciembre, el sujeto a amedrentar es la población en general para que no se movilice y no participe de la política. En los casos como el tiroteo del otro día... La población laboralmente activa. Laboralmente activa. En los casos como el tiroteo del otro día... Para mí el sujeto a amedrentar es la propia fuerza de seguridad. Sí. Es decirle, señores, vamos al Far West. Sí. ¿No? Y después tenés los casos, como otro caso que llevo yo, que es el de las chicas de Constitución que detuvieron por besarse. Ahí ya el beso es el que... El 29 de diciembre la jueza resuelve procesarlo y como último... punto de su resolución dice, pero no les avisen hasta el 1 de febrero, para que tengamos menos tiempo para apelar, ¿viste? Una cosa, una picardía ya hasta infantil, porque los argumentos son los mismos, las posturas son las mismas, las pruebas en el expediente están. Una picardía infantil, pero para que tengamos menos tiempo para la apelación, ¿no? Que sea más dinámico. Donde demuestra su animosidad, ¿no? Pero digo, ahí en el caso de las chicas, donde hay un ejercicio de machismo increíble de la fuerza policial, del poder judicial. Digo, la jueza da por bueno, perdón que me disgrego en esto, pero hay una declaración descabellada del policía que dice que Mariana Gómez lo ataca a él a golpes de pecho. A ver si nos entendemos. Hay un policía que dice que una mujer lo atacó usando sus senos como arma, golpeándolo con sus pechos. No es que él le haya puesto la mano en el pecho y le haya dicho pibe, es que ella le pegaba con el pecho en la mano. Es ridículo. Bueno, la jueza convalida eso y la procesa a ella por agresión al policía. Entonces, digamos, expresa un nivel de machismo del poder judicial, de las fuerzas policiales, que tiene que ver y se expresa en la persecución de esta pareja de esposas, ambas mujeres, en la persecución ya no del disidente político, ya no del que reclama sus derechos económicos, sino del disidente cultural, del disidente de proyecto de vida, de aquel que decide con su identidad fuera de los cánones normativos de una supuesta cultura de sociedad occidental y cristiana, ¿no? Digamos, o sea, la jueza que firma con nombre de casada, porque es
Fontbona de Pombo, y así figura, así se publica en la página web del Poder Judicial de la Nación, y así dice su sello, y así firma, ¿no? La jueza Fontbona de Pombo decide que va a procesar por desobediencia a la autoridad a alguien contra quien su prueba es que un policía dice que lo atacó a golpes de pecho, con sus senos lo golpeó ella a él. Digamos. Increíble. Es crudamente demostrado ahí la función de persecución del distinto que tiene el Poder Judicial. Bueno, Lisa, te quiero agradecer por favor, por venir. Si hay alguna otra oportunidad en la que... Siempre a disposición. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias.